Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, bienvenidas al Cohete a la Luna Radio, aquí en la Radio de las Madres. Ya estamos aquí, como todos los domingos a esta hora. Horacio Berbisky, Soledad López, Pablo Vina en los controles, Rolo Fernández en la producción y yo, Marcelo Figueras. Supongo que muchos de ustedes recordarán un célebre documental de Solanas y Getino del año 68 que se llamaba La Hora de los Hornos. Pero o Berbisky escuchó otra cosa o piensa que nuestro tiempo, que nuestro presente escuchó otra cosa, ¿o no? Sí, esta es la hora de los orcos, no de los hornos. Ajá. Sin H. Y los orcos son... bueno, son personajes monstruosos de la mitología celta que Tolkien retomó en El Señor de los Anillos. Son caníbales deformes de piel verde. Son una suerte de hombres degradados, se supone, dentro de la... es como hombres corrompidos, digamos, han llegado a ser eso porque originalmente eran perfectos, eran hombres, y el hecho de dejarse corromper los convirtió en eso. En eso, sí. Y bueno, se expresan con gruñidos y básicamente el sentimiento que expresan es el odio. Y sobre todo sucios y feos, ¿va? Ahora, fueron usados para una amenaza muy directa sobre lo que se viene en nuestro país, no por el presidente electo Javier Milei, sino por el expresidente derrotado Mauricio Macri. Macri fue entrevistado el lunes de la semana pasada por uno de esos periodistas que en vez de preguntas le tiran centros para que cabecee. Y ahí dijo, cito textualmente: el núcleo revolucionario de Milei, formado por jóvenes, no se va a quedar en casa si estos señores empiezan a tirar toneladas de piedras. Los jóvenes van a salir. Entonces los orcos van a tener que medir muy bien cuando quieran salir a la calle a hacer desmanes. Bueno, los orcos ya explicamos quiénes son. Enseguida vamos a hablar de los jóvenes revolucionarios. Esa palabra, digamos, viene del inglés antiguo y en castellano también se podría traducir por ogro. Claro. Bueno, Macri usa la palabra para calificar a quienes resistieron las políticas de su gobierno y que anuncian desde ya su desacuerdo con algunos de los anuncios de Milei de trozar la Argentina con la motosierra, ¿no? Bueno, la CGT le respondió que Macri expresa un espíritu de venganza por todo lo que quiso y no pudo demoler de su gobierno, y expresó dudas de que Milei se resigne a ser instrumento de Macri. Es una observación interesante de la CGT porque ese es uno de los temas fundamentales en debate en estos días: si Milei va a ser un presidente autónomo o si va a ser un efector o un títere de Macri, ¿no? Marcelo me mostraba hace un rato un meme que está circulando, que ahí en el sillón presidencial hay un gato sentado y debajo del sillón a sus plantas rendido un león, ¿no? Esa es una posibilidad, pero no es algo ya decidido, es algo justamente en disputa, ¿no? En este momento. Bueno, y Héctor Daer, el secretario general de la CGT, dijo que ni nosotros ni los jóvenes estamos dispuestos a una batalla campal para debatir ideas. Las ideas se debaten frente a los ojos del pueblo. Bueno, la aversión de la CGT a las batallas no es dudosa. Está demostrada, es lo que hizo que Perón los llamara sabios y prudentes. Ahora, respecto de los jóvenes revolucionarios, está por verse. Ahora, una cosa de la cual a mí me parece que no puede haber dudas es
que cualquier acción de resistencia que no desee ser funcional al proyecto neoliberal deberá ser masiva. Me parece que esa es la clave de lo que viene. Dentro del liberalismo, no del actual, digamos, del nuevo gobierno, sino en los últimos años, quien esto lo expresó con mucha claridad fue Rodríguez Larreta. Cuando Patio Bullrich le cuestionaba que él no reprimía las movilizaciones, Larreta dijo, bueno, si son 100, si son 200, los sacamos con la policía, pero si son 10.000 no podemos. Y si son 100.000 no te cuento. Esto ya lo vivimos, porque en el año 18 las movilizaciones convocadas por la CTA, por el Fresimona, por la Corriente Federal del Sindicalismo, y si queremos singularizar, por Yasky, Pablo Moyano y Sergio Palazzo y Abel Furlan, llenaban 10 cuadras de la 9 de julio de ancho a ancho. Y frente a eso, no sé, frente a eso solo niveles incrementales de violencia que hoy son inimaginables, pero dentro de un marco democrático, frente a eso no hay nada, no hay nada que se pueda hacer para reprimirlo, ¿no? Ahora, digo, ¿por qué es importante lo de Macri? Que me lleva a poner ese título de la hora de los orcos, ¿no? Porque frases como esa de Macri habilitan para que salgan del taller mecánico los Falcon Verde y para que se multipliquen las amenazas, no solo en las redes antisociales, sino en los territorios, que es donde se perciben los efectos de las decisiones de la alta política. Ahora, los elfos que realizan estas amenazas no son jóvenes ni bellos como los mitológicos, pero sí son muy expresivos. Vamos a escuchar un poquito, no mucho, de un video que grabó un señor que se llama Marco Antonio Chediek. Bueno, escucharlo primero, después te cuento quién es. Bueno, gente, más que nada para Grabois, Moyano, Pérsico todavía no saltó, Baradel, Pollo Sobero. Los hago responsables a ustedes de lo que pueda llegar a pasar con sus militantes en la marcha que están programando hacer. Van a ser responsables de cualquier acción que pueda pasar en consecuencia a lo que ustedes quieren hacer. Así como quisieron patotear, como diciendo buena palabra, ¿no? Porque lo quisieron linchar a Morales, los hago responsables a ustedes de lo que le pueda pasar a sus seguidores, a toda la gente que lleven y se hagan responsables. Bueno, esto sigue varios minutos más y este señor recomienda que lleven chalecos antibala. Bueno, en la referencia que hace a Morales es a Evo Morales, al expresidente de Bolivia, ¿no? Y esta amenaza prefigura la coordinación de grupos de choque con fuerzas de seguridad. Y una de las cosas que dice Chedi es que la policía no va a reprimir, no los va a reprimir a ellos, ¿no? A los elfos.
va a dejar que las cosas sucedan como tienen que suceder, están notificados, porque de este lado no hay balas de goma, dice. Bueno, Chediek no es un marginal, es director de estrategia corporativa de una empresa constructora que se llama Grupo Chediek. La Secretaría de Derechos Humanos le hizo una denuncia penal por estas amenazas. Es un admirador declarado de Bukele, el presidente salvadoreño. Es técnico mecánico de aviación, recibido en la Escuela Nacional Técnica número 1 de la Fuerza Aérea en el Palomar. Y en su página de LinkedIn se vanagloria de su capacidad de análisis. Y en la página del Grupo Chediek lo ves trabajando, es una especie de capataz dando directivas a los obreros, a los trabajadores. Es un tipo muy robusto, muy... Nada élfico. Nada élfico, no. Ahora, hay más de esto. Problemas de embrague. Bueno, hay una ex funcionaria del gobierno de Macri que se llama María Eugenia Talerico, que fue subdirectora de la Unidad de Información Financiera, pero como corresponde al gobierno de Macri, antes había actuado como abogada defensora ante la UFI de los directivos de ley HSBC investigados por lavado de dinero. Este tema de que no se sabe bien de qué lado del mostrador están, ¿no? Uh-huh. Bueno, esta mujer es abonada a los seminarios en la Universidad de Miami que organiza el Comando Sur y anunció el uso del monopolio de la fuerza en el marco del Estado de Derecho si quieren desestabilizar al presidente elegido por el 55% de la ciudadanía. Y agrega: la designación de quien está a cargo del Ministerio de Seguridad es estratégica. La coordinación de toda la fuerza de seguridad y el acondicionamiento de lugares de detención será indispensable. ¿Qué lindo? Bueno, Chediek no es un marginal, pero no es tampoco una figura política. No ha participado en ningún gobierno. Talerico sí. Talerico es una persona del núcleo de confianza de Macri. En la noche de las elecciones Milei había hecho una referencia con una frase de Perón: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Ahora, la pelea que hay por la conformación del Gabinete Nacional relativiza esa limitación de esas palabras tan legalistas. Ustedes vieron que Milei dijo que solo él o su oficina como presidente electo, la oficina del presidente electo, sí, haría los anuncios sobre designaciones. Cada vez la oficina del presidente electo pretende dar una imagen de institucionalidad, de seriedad, que después la práctica de lo que hacen desmiente de una forma rotunda. Empezando por James Cameron en vez de David Cameron. Sí, se confundieron de Cameron. Bueno, el jueves, por vía de trascendidos, se difundió que los ministerios clave de Economía y de Seguridad serían ocupados por Luis Toto Caputo y por Patio Bullrich. Y acá en la página tenemos una hermosa foto de Patio Bullrich abrazada con María Eugenia Talerico. Ahí hay un eje. Preparen los lugares de detención. Bueno, Caputo y Bullrich tienen relación con los jóvenes revolucionarios. La empresa familiar
del anunciado ministro Caputo Hermanos financió al fundador de Revolución Federal, el fabricante de guillotinas y teas incendiarias Jonathan Morel. Y Bullrich, a través de su principal colaborador, está implicada en el intento de asesinar a Cristina. Bueno, Jonathan Morel es un carpintero novel reciente que dijo que aprendió carpintería por YouTube, sin antecedentes de trabajos similares al que Caputo Hermanos le compró, que es mobiliario de lujo para un edificio en Vaca Muerta a 1.200 kilómetros de distancia. Nunca había hecho tal cosa. Y además le garpa una cuota de más de 10 millones de pesos el día anterior a la presentación pública de estas guillotinas frente a la Casa de Gobierno. Bueno, hay un juez que se llama Marcelo Martínez Di Giorgi que quiso conocer detalles del negocio, y entonces preguntó cómo fue eso, qué le contrataron, cómo le pagaron, dónde entregó, cómo la fabricó, los muebles. Bueno, la respuesta de Caputo Hermanos llegó al juzgado a través del abogado de Caputo Hermanos, que se llama Matías Cuño Libarona, que es el hermano menor y abogado del estudio de quien Milei designó como ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona. Es decir, que la ladrina del Calabrese está muy activa y no sería de ninguna manera sabio subestimarlo. Bueno, para aumentar la confusión, el viernes La Nación y Clarín coincidieron en afirmar que ni Caputo ni Bullrich fueron designaciones de Macri. Y dicen que Caputo llevaba meses trabajando para Milei. Esto es cierto, pero no era él, digamos, personalmente, sino el Caputo tenía una consultora que se llama Anker, y Milei le contrataba trabajos, informes. Pero además, lo que publican estos diarios es que en nombre de Milei, Caputo se había reunido con el Fondo Monetario Internacional antes de que sonara como ministro. Y además Macri manda decir que está furioso con Bullrich porque aceptó el ofrecimiento de Milei mientras él atendía cuestiones más importantes en Medio Oriente, cuestiones que debemos aclarar no guardan relación con Gaza. Menos mal. Tienen que ver sí con textiles, porque es la publicidad en la camiseta de Boca en caso de que él gane Gaza con esa la elección, sí. Y Bullrich hizo una comunicación realmente notable. Dijo que había aceptado el cargo a título personal. Ahora, ella es la presidenta del PRO. ¿Cómo a título personal? Bueno, el que se lo recordó fue el gobernador electo de Entre Ríos, el nieto de Rogelio Frigerio, quien directamente le pidió la renuncia al cargo partidario porque dijo que nos eligieron para hacer oposición. Ahí tenés un buen conflicto, ¿no? Digo, porque Bullrich y Frigerio son... No solo que hay un conflicto entre el PRO y el radicalismo y la coalición cívica, por lo cual, digamos, Juntos por el Cambio hoy es una entelequia, sino que dentro del PRO también se están matando entre ellos. Digo, Frigerio pidiendo la renuncia de Bullrich a la presidencia del partido. Bueno,
Antes de esto el humor de Macri ya estaba bastante agrio, porque Milei desdeñó sus propuestas de nombrar a Germán Garabano en Justicia y a Javier Iguacer en YPF. Ahora, dijimos, Juntos por el Cambio está roto, en el radicalismo hay líneas abiertamente enfrentadas, el PRO está dividido. Ahora, los libertarios también, porque el presidente electo había anunciado, no lo anunció un vocero ni un diario, lo anunció Milei, que el presidente del Banco Central era Emilio Campo, que tenía la misión de, no sé si dinamitarlo, no me acuerdo cuál es la palabra que dijo. Dinamitar, creo. Ahora, cuando surge la designación de Caputo, Ocampo renuncia a la presidencia del Banco Central, que todavía no asumió, y coincide con él el gurú del SEMA. El SEMA es el Centro de Estudios Monetarios Argentinos, y comenzó siendo un think tank y después se convirtió en una universidad del SEMA. Rodríguez fue una figura muy importante en el equipo económico de Menem y era el jefe de asesores de Milei. Ahora, también Rodríguez renunció como jefe de asesores y lo hizo diciendo que Caputo solo sabe colocar deuda, pero de economía nada. Ahora, esto es tan así que desde Washington el Fondo Monetario dejó saber que los dos directivos que se encargan específicamente de los temas argentinos, que son el chileno Rodrigo Valdés y el venezolano Luis Cubedu, lo sacaron carpiendo a Caputo cuando sondeó la posibilidad de un nuevo préstamo de $10.000 millones. Ahora, ¿cuál es el plan de Caputo? Está planeando enajenar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES y el paquete mayoritario de YPF como respaldo para un nuevo endeudamiento. Le llaman securitización porque, bueno, se tomarían esos activos y sobre esos activos se emitirían fragmentados títulos. Es decir, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad vale $63.000 millones, bueno, lo fragmentás en pedacitos y sacás securities sobre ese dinero, digamos. Sería la forma que adquiriría el nuevo endeudamiento. Ahora, Rodríguez dijo, bueno, pero esto es nueva deuda y cuando haya que pagarla van a subir los impuestos de nuevo, dijo Carlos Rodríguez. Es decir, todos ellos son liberales neo. Digo, no estamos hablando aquí de una confrontación entre un proyecto neoliberal y un modelo nacional y popular, para nada. Bueno, en lugar de Ocampo se anunció que al Banco Central iría el que fue director del banco con Macri, Demián Reidel, que es un físico, un matemático, es un tipo con muchos títulos académicos. Él estaba por subir a un avión para un viaje interno en Estados Unidos cuando le llegó el mensaje de que tenía que dejar todo y venir urgente a Buenos Aires. Vino, le ofrecieron el Banco Central, publicaron que él era el nuevo presidente del Banco Central. Ahora, cuando se enteró de lo que estaba planeando Caputo, dijo, no, con esto yo no agarro. Es decir, que ya faltan todavía 2 semanas para que asuma el nuevo gobierno y ya tenemos 2 expresidentes del Banco Central de Milei.
Este es un récord sin precedentes, ¿no? Bueno, también le pusieron un manotón a los Schiavi en la nariz a la víctima Carolina Píparo, a los Schiavi, el defensor de Boca, digo, ¿no? El más hábil manejador del codo. Bueno, la desembarcaron del ANSES con malos modos, porque esta chica que fue electa diputada en la lista de Milei era una de las que estaba al lado de la motosierra, en la camioneta, en todos los recorridos de campaña. Milei había anunciado que iba al ANSES y ella se lo tomó tan en serio que puso en sus redes antisociales un mensaje informando que mañana, lunes 27, se iba a reunir con Fernanda Raberta para coordinar la transición y que los empleados no tenían nada que temer porque ella no iba a hacer una política, no va a hacer ninguna política. La corrieron a codazos. ¿Y quién va a ir al ANSES? Va a ir Osvaldo Giordano. Osvaldo Giordano fue funcionario en el gabinete de Domingo Cavallo durante la convertibilidad y desde hace 8 años es el ministro de Finanzas de Juan Schiaretti en Córdoba. Ahí, esto, si vos lees lo que se publica, esto es el acuerdo de Milei con Schiaretti. Y Milei usa el acuerdo con Schiaretti para hacer una apertura hacia el peronismo y no quedar en manos de Macri. Esta es la lectura predominante. Ahora, ¿es así? Digo, Giordano es ministro, todavía hasta el día de hoy es ministro de Schiaretti. Ahora, siendo ministro de Schiaretti, asistió al lanzamiento en Córdoba de Patio Bullrich. ¿Se acuerdan cuando Patio Bullrich anunció que iba a designar como ministro de Economía al muchacho de la Carmela? Cierto. ¿Vos sabés lo que es la Carmela? Bueno, bien. Ella hizo el acto en Córdoba y Giordano estaba sentado en primera fila. Ahora, Bullrich era candidata a la presidencia, competidora con Schiaretti, que también era candidato a la presidencia. ¿Qué hacía un ministro de Schiaretti ahí? Bueno, yo sé lo que hacía. Giordano estaba marcando que él no es Schiaretti, que él es la Fundación Mediterránea, que él es el representante del poder económico y que al poder económico le viene bien Schiaretti, le viene bien Bullrich y le va a venir bien Milei. Ese es el mensaje que transmite la designación de Giordano. Donde sí puede haber un intento de acercamiento a Schiaretti es en la pretensión de Milei de que presida la Cámara de Diputados Floro Randazzo, que fue candidato a vicepresidente de Schiaretti. Ahora, me parece que tiene bajas probabilidades de serlo, por varias razones. No tiene diputados, tenía 3, ahora no va a tener ninguno. Y realmente como puente con el peronismo, no hay peor puente que Randazzo con el peronismo. Puente sobre el río Kwai. Sí, viste, te explota en mitad del cruce ese puente. Es un tipo absolutamente desprestigiado. Sus apuestas electorales han sido un fracaso tras otro. Y además es un tipo con una tradición de deslealtad muy marcada. No sé si ahora les conté, ¿se acuerdan que él empezó, digamos, se hizo notorio como ministro de Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires?
En el año 5, cuando fue la cumbre de Alca al carajo en Mar del Plata, hubo una versión, le llegó a Kirchner una versión de que iba a haber un atentado en Mar del Plata y le dieron el nombre de un comisario que estaría implicado en el atentado a través de una información que a Kirchner le había transmitido la Marina. Entonces Kirchner lo llamó a Felipe Solá urgente y le dijo: venite ya que tenemos una emergencia. Solá se tomó el helicóptero desde La Plata, llega al helipuerto, se sube el autito, llega a la casa de gobierno, sube al primer piso, entra al despacho presidencial y se encuentra a Kirchner con Randazzo. ¿Con su ministro? Con su ministro, que no le había dicho nada. Entonces Kirchner le dice: mirá, pasa esto. Y Felipe le dice: bueno, pero este policía es el jefe del operativo de seguridad. Y si lo sacamos ahora es un escándalo. Y Randazzo le dice: Felipe, ¿qué te cuesta? Hagámoslo. Era el ministro de Felipe. Digo, en el peronismo se usa mucho, digamos, la idea de la lealtad y la traición. Es el, ¿cómo se llama? El par. En el binarismo peronista, el uno es la lealtad y el cero es la traición, ¿no? Y en realidad han llegado a la cuántica, porque ahora puede ser al mismo tiempo leal y traidor. Puede ser 1 y 0 al mismo tiempo. De modo que yo creo que no va a ser. Además hay una discusión en curso importante, y es si el peronismo le va a dar a Milei las presidencias de las dos cámaras, es decir, la presidencia provisional del Senado y la presidencia de la Cámara de Diputados. En general esto, digamos, son cargos que se conceden habitualmente a quien gana la presidencia. Ahora, lo que pasa es que Milei ganó la presidencia, pero sus bloques legislativos son raquíticos. Tiene 7 senadores y 36 diputados nada más. 7 senadores sobre 72 y 36 diputados sobre 227. De modo que sobre 257, perdón. De modo que es discutible si tienen que entregarle, y se está discutiendo. Lo que es seguro es que si deciden entregarle esas posiciones, lo que no le van a entregar es la Secretaría Legislativa, la Secretaría Administrativa y las presidencias de las principales comisiones. Eso no se lo van a entregar. Eso sí es de pura lógica política. Hay que respetar la voluntad popular, sí. ¿Ganó Milei? Sí. Ahora, en diputados y en senadores no ganó Milei. En diputados y senadores, en el Senado, el peronismo está a un voto del quórum propio. Y en diputados está 21 bancas por debajo del quórum propio, pero muy por encima de las demás fuerzas. Y vos, digo, dentro de estas divisiones que hay, si vos sumás los votos que tiene Milei en las dos, la banca que tiene Milei en las dos cámaras, más las que tiene el ala dura del PRO que responde a Macri, aún así no llegan al tercio. Es decir,
no pueden garantizarle a Milei que no vaya a ser expulsado por juicio político. Este es el dato a tener en cuenta. Es decir, los 40 de Macri más los 36 o 37 de Milei dan 77, y los dos y el tercio está por encima de eso, está 1 o 2 por encima de eso. Bueno, vamos a ir a la simpática sección Yo te lo dije. En septiembre del año 22, en 2 notas sucesivas, el 11 y el 18, la del 11 se llamaba Si solo queda rezar y la del 18 La conjura de los necios, el cohete reveló 2 conversaciones en Twitter Space administradas por Jonathan Morel. Esas conversaciones en Twitter Space, una se titulaba ¿Y si nos volvemos montoneros? Y la otra Amor en Recoleta. Bueno, el 23 de agosto del 22, al día siguiente de que terminara el histriónico alegato del fiscal Diego Luciani en el juicio contra Cristina por la obra vial, una persona que se identificaba como Libertad SOS Cuba en ese Twitter Space dice: se vienen tiempos violentos y hay que actuar. Y dice que habló con la esposa de un militar retirado que estuvo en varias guerras. ¿Qué serán varias guerras? Y dijo que esto se resuelve con sangre. Y Morel asiente, dice: hay que matarlos, eso dice Morel. Hay otro participante en la conversación que lo cuestiona, dice: no hay que matarlos, porque esos tipos lo que quieren ahora es otro Costequi Santillán, que terminaron teniendo el nombre de una estación, dice. Y ahí interviene muy exaltado otro revolucionario federal que se llama Gastón Guerra. Si no quieren eso, no mates 2, mata 100. Bueno, Guerra, para que se ubiquen, es ese revolucionario federal que se fotografió en el balcón del departamento de la vecina Jimena de Tesanos Pinto, a 2 metros de Cristina. También hay una entrevista en la radio Con Voz en la que Morel dice que con la política y la legalidad no se puede hacer nada, y que por eso lo que hay que hacer es organizarse para prenderle fuego al país y matarlos a todos. Él tiene un perfil en las redes antisociales donde decía: bala a los kirchneristas. Hay un soldado voluntario del ejército, se llama Franco Castelli, que el día anterior al atentado a Cristina fue detenido por agredir con una llave inglesa a los militantes que la acompañaban frente a su departamento de Juncal y Uruguay. Este Castelli le cuenta en el Twitter Space a Morel que en Santa Cruz él se suele cruzar con Máximo Kirchner, y Morel le dice: ¿cómo no lo mataste? Bueno, en el chat del 27 de agosto titulado Amor en Recoleta, Morel dice, mira qué lapsus. Morel dice: cuando el pueblo de Tibios se organice van a tener muertos de verdad, no van a tener uno. Y dice a los vecinos de Recoleta, les dice: ponga a calentar una olla, señora, haga patria, pelalo como un chancho. En la otra nota, en la conjura de los necios, el cohete contó que cuando se produjo el atentado contra la vicepresidenta, hay un periodista llamado Nicolás Weintraub que estaba preparando una nota sobre Morel que salió publicada en una revista en esos días. Weintraub lo llamó a Morel después del atentado contra Cristina, y la primera reacción de Morel fue lamentar que el asesino hubiera fallado. Bueno, esa misma nota del cohete reseña
quienes acompañaron al segundo de Bullrich en el Ministerio de Seguridad y jefe de su campaña proselitista, Gerardo Milman, en un pedido de informes profético que presentó el 18 de agosto, vaticinando el atentado del 1 de septiembre. Por si no lo recuerdan, decía, y cito textualmente: no vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando con un falso ataque a la figura de Cristina para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no puede salir, y recaer un nuevo 17 de octubre que la reivindique ante sus seguidores. Bueno, esto lo firmó Milman, pero también lo firmó el diputado cambiante Francisco Sánchez, que había pedido la pena de muerte para Cristina. Pablo Torello, hermano del jefe de asesores de Macri, José María Torello, que es el titular de la oficina de la Casa Rosada donde atendía Fabián Rodríguez Simón. Ingrid Jeter, a quien su secretaria Andrea Capa Piazza denunció por exigirle la entrega del 75% de su sueldo bajo amenaza de despido en diputados, ¿no? Héctor Estefani, autor de un proyecto que elimina las indemnizaciones por despido y las reemplaza por un seguro temporario. Otro proyecto que elimina los aportes sindicales de trabajadores no afiliados, y uno de proscripción a dirigentes sindicales condenados por algún tribunal. Y otro firmante es Alberto Acef, que aparte de ese profético pedido de informe sobre Cristina, es firmante de un proyecto que anula todas las leyes que permitieron juzgar a los autores de crímenes de lesa humanidad, porque los considera actos de guerra cometidos en derecho de represalia. Bueno, yo les comenté recientemente el libro de Irina Hauser, Muerta o Presa. Bueno, me parece que el mayor aporte de ese libro, no el único por cierto, pero el mayor, el que yo no vi en ningún otro lado, fue haber encontrado en el expediente judicial una foto de Milei con Sabac Montiel, el frustrado asesino de Cristina. Y esta semana Morel se acercó a la residencia de Olivos para saludar a Milei cuando estaba reunido con Alberto Fernández. Esta es la situación, digamos, del gobierno que viene, de los libertarios, del macrismo, del radicalismo. Ahora veamos qué está pasando del otro lado. Hay, digamos, sectores que tuvieron un rol muy destacado en la reafirmación de la candidatura de Axel Kicillof a un segundo mandato como gobernador de Buenos Aires y que participaron en forma muy activa en la campaña electoral. Bueno, ahora, después de la elección, con Axel reelecto gobernador y Milei electo presidente, a mi juicio se apresuraron a proclamar a Axel como el líder del peronismo en la etapa que se inicia y como potencial candidato en 2027. Bueno, se identifican como la mesa de Ensenada, y para ubicar, digamos, sus posiciones políticas, se pasaron meses, digamos, desde principios del año, insistiendo en que la única candidatura presidencial aceptable era la de Cristina, a pesar de las señas inequívocas que Cristina emitía en contrario. Bueno, en la mesa de Ensenada prefirieron atribuir esas señas de Cristina a la voluntad de Máximo Kirchner, es decir, no era Cristina, era Máximo que no quería que Cristina fuera candidata. Y en realidad Máximo solo expresaba el conocimiento que tenía de primera mano de la voluntad de su madre, pero no lo interpretaban así, lo interpretaban como una jugada de Máximo, porque además Máximo planteaba que Axel fuera el candidato a la presidencia.
Entonces sentían que era una jugada de Máximo para correrlo a Axel. Bueno, hay una tarea pendiente importante, que es disipar ese equívoco, porque eso no es así, y además ahora en la nueva situación, hacer política con ese esquema es muy peligroso, muy peligroso. No puede haber ese tipo de diferenciación entre Máximo y Axel. Ahora, el propio Kicillof se mantuvo en silencio. No hay una declaración de él que alimente eso. Sí, de gente próxima a él, a la cual él no paró. Por supuesto, no creo que le disguste la idea de ser futuro presidente, pero me parece que Axel tiene más conciencia que un intendente o que un ministro sobre lo complejo de este momento. Es decir, por un lado, Axel nunca dejó de reconocer el liderazgo de Cristina, se dirige a Cristina con un respeto reverencial que se manifiesta incluso en los pequeños detalles, porque, por ejemplo, la trata de usted. No todos la tratan de usted a Cristina. Además, la mirada de Axel está puesta mucho más acá de 2027. Axel no está pensando diciembre. Claro, está pensando en el pago del aguinaldo y de los sueldos de diciembre. Y esto depende de razones estructurales. Es decir, él no solo tiene que pagar los sueldos, los aguinaldos, sino que hay deudas de los municipios con la provincia que los municipios no tienen cómo cancelar. Y entonces le pidió la autorización a la legislatura para colocar deuda por 150 millones de pesos. Ahora, yo cuando vi la noticia... ¿Pesos o dólares? Dólares. Cuando yo vi la noticia, que digamos era un título de Infoemba, que decía Axel pidió autorización a la legislatura para endeudarse por 150 millones de dólares, dije, ¿cómo es esto? La legislatura no puede autorizar al gobernador a endeudarse en dólares. La autorización para endeudarse en dólares solo la puede dar el Ejecutivo Nacional o el Congreso Nacional, pero no la legislatura bonaerense. Bueno, me puse a averiguar, empecé a preguntar. No, es en pesos por el equivalente a 150 millones de dólares. Es decir, Axel también está utilizando el dólar como referencia, como medida de valor, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las razones estructurales que lo ahogan a Axel? La ley de coparticipación del año 88, cuando el presidente era Alfonsín y el gobernador era Alejandro Armendáriz, que es el último radical que llegó a ese cargo, porque Alfonsín necesitaba, ya en el final de su gobierno, que la mayoría peronista en el Senado le apoyara determinadas medidas, porque si no hubiera tenido que renunciar aún antes a la presidencia. Y esa ley, digamos, que Alfonsín negoció cuando Armendáriz era el gobernador, se sancionó cuando ya había asumido como gobernador Antonio Cafiero, que se pensaba como futuro presidente. Digamos, Cafiero es el padre espiritual de Rodríguez Larreta, digo, como presidente que no fue, ¿no? Bueno, en el 94 se reformó la Constitución y ahí hubo otro escollo muy duro, porque le atribuyó poder de veto a todas las provincias en la coparticipación, pues la Constitución dice que no podrá sancionarse ningún cambio sin la aprobación de la provincia interesada. Es decir, que las 24 jurisdicciones tienen poder de veto, basta que uno no quiera para que 23 no puedan. Esa es la explicación de por qué 35 años y 8 presidentes después se aplicaron un centenar de parches, pactos fiscales, refinanciamiento de la nación,
fondos especiales, autorizaciones para endeudarse en el exterior, pero no se pudo sancionar la nueva ley de coparticipación que la Constitución ordenaba que tenía que sancionarse en menos de 2 años. Y esto ha generado una negociación constante entre Buenos Aires y la Nación, que fue cambiando según el momento político. No es lo mismo un gobernador de un signo que de otro, no es lo mismo un presidente del mismo signo del gobernador o del signo opuesto, o incluso de líneas internas distintas de la misma fuerza. Y esto le permitió al Poder Ejecutivo Nacional recostarse en el resto de las provincias para frenar a los bonaerenses. Ustedes se acuerdan que en el 91 Menem le planteó al vicepresidente Duhalde que fuera candidato a la gobernación de Buenos Aires, y Duhalde dijo sí, pero. Y entonces se creó el Fondo del Conurbano, que le permitió a Duhalde realizar muchísima obra pública como gobernador, pero cuando llegó de la Rúa, no inmediatamente sino sobre el final, de la Rúa decidió congelar ese fondo. Es decir, pues ese fondo tenía una actualización permanente. De la Rúa congeló lo congeló. Lo convirtió en cambio chico, en definitiva. No se actualizó nunca y se convirtió en cambio chico. Ahora, Duhalde, en el año 2005, 2 años después de la elección de Kirchner, intentó confrontar con Kirchner enarbolando la bandera de la coparticipación para mejorar la situación de Buenos Aires. Bueno, ese fue un error descalificatorio, porque Kirchner organizó un desfile de gobernadores por su despacho, iban varios por día, y esto, digamos, lo aisló totalmente a Duhalde, y fue el final de la carrera. Duhalde no existe desde ese año, desde el 2005 que Duhalde es nada más que un fantasma que aparece para decir alguna cosa estridente y no pasa nada con eso. Ni siquiera tiene buena información sobre lo que está ocurriendo. ¿Se acuerdan que él contó que cuando estuvo interinamente a cargo de la presidencia, en la residencia de Olivos vio un río con peces? No me acordaba de eso. Sí, le comentó a su esposa, a la Hilda González de Duhalde. Le dijo, mirá el río con los peces. Y lo comentó él mismo, lo dijo públicamente. Lo dijo para mostrar, digamos, cuáles son las presiones y las tensiones que padece un presidente, ¿no? Bueno, la reforma del 94 para la provincia de Buenos Aires tuvo un efecto perverso, porque por un lado suprimió el colegio electoral, con lo cual el 37% del padrón de electores bonaerenses se convirtió en decisivo para decidir el poder nacional, siempre y cuando votaran lo mismo. En esta elección ha quedado demostrado que no votan lo mismo. Pero al congelar el porcentaje de la masa coparticipable muy por debajo de su población, la condenó a vivir con lo propio o depender de la merced presidencial. Bueno, esta es la segunda vez en 40 años que provincia y nación son gobernados por distintas fuerzas políticas. Acuérdense cuál fue la anterior. Carlos Rucauf como gobernador y de la Rúa como presidente. Bueno, Rucauf huyó de la gobernación, renunció y le dejó el fierro caliente a su villa, Felipe Solá, quien capeó la crisis mediante la emisión de patacones. Hay un consenso general en la política de que en los 40 años de democracia Solá fue el menos malo de los gobernadores que tuvo la provincia antes de Kicillof.
Bueno, desde el gobierno nacional el kirchnerismo acudió a un programa federal de desendeudamiento. El gobierno nacional transfirió cuantiosos fondos a las provincias para la ejecución de obra pública, es decir, las financiaba la nación pero las ejecutaban las provincias, y esas inversiones implicaron mayor actividad, consumo e impuestos provinciales. Y también la nación se hizo cargo de millones de jubilados, pensionados y veteranos. Pagó subsidios por el transporte, por el gas, por la energía, financió asistencia social, planes de empleo, planes de vivienda, planes de infraestructura, el presupuesto de las universidades que funcionan en las provincias y el fondo de incentivo a los docentes. Ahora, todo esto lo que te muestra es qué duro es lo que viene. Porque todo eso es lo que Milei va a cortar con la motosierra. Y además las provincias no pueden ilusionarse con un nuevo endeudamiento, porque nadie les prestaría en este momento. ¿Quién le va a prestar a una provincia argentina? Aún en la hipótesis de que el gobierno nacional lo aprobara, cosa que es más que dudoso. Entonces esto plantea un problema de supervivencia a Kicillof, pero a los demás gobernadores también, incluyendo los de Juntos por el Cambio. La Libertad Avanza no tiene ni un solo gobernador, y apenas tiene un puñado de intendencias, ninguna de ellas significativa, no tiene ninguna de las grandes ciudades del país, está en manos de los libertarios. Ahora, los argumentos con los que Milei anunció la paralización de la obra pública son verdaderamente insostenibles. Si él dice que si no hay inversores privados, eso significa que la obra no es necesaria. Bueno, esto desconoce el ABC probado en todo el mundo, no solo en Argentina, en este tipo de emprendimientos. Y porque además, digo, esto lo podés aplicar, y lo intentó aplicar Macri, lo aplicó Macri y terminó muy mal. Los programas llamaban de participación público-privada. Lo podés intentar como lo intentó Macri para construir una ruta que después le pones una cabina de peaje y el que la construyó cobra el peaje. Ahora, ¿cómo pones esto en práctica para construir un hospital, para construir una escuela? ¿Qué clase de negocio sería? ¿Cuál es el negocio? ¿Quién paga? ¿Los enfermos, los médicos, los maestros? Ahora, además, cuando Macri lo puso en práctica, salió muy mal. No hicieron ni un kilómetro de ruta y finalmente se anuló. Y el gran logro de las empresas fue que no les cobraron la multa por no haber hecho la obra. Aunque el kirchnerismo no se ensañó con las empresas en ese sentido. Ahora, Milei dice, no vamos a ajustar sobre los trabajadores, vamos a ajustar sobre la política. Bueno, ahora, si vos paralizás la obra pública, va a haber miles de despidos y quiebras en las empresas constructoras. No vamos al idealizado siglo XIX, vamos a los años de la colonia directamente. Bueno, dentro del peronismo hay una búsqueda obsesiva de culpables de la derrota, y la candidata infalible es la vicepresidenta, que es lapidada por derecha y por izquierda. Esto incluye al fantasma que todavía habita la residencia presidencial de Olivos. Ustedes vieron que no encontró mejor balance de su peripecia que reivindicar su enfrentamiento obstinado con quien le dio una oportunidad histórica que él, por supuesto, desaprovechó. Lo va a repetir en España. Nos vamos a cansar de escuchar variantes de ese discurso del doctor Fernández,
porque el 10 de diciembre le entrega los atributos del mando a Milei y el 11 se va con Fabiola y el bebé a España. Ahora, hay también una crítica de los liberales de izquierda expresada en sesudos editoriales en revistas con marcas que en alguna época fueron prestigiosas, y ellos dicen que la derrota se produjo porque el peronismo no fue a fondo con su proyecto reformista. Bueno, esto me hace acordar mucho las cosas que le decían a Perón en los 18 años que mediaron entre su derrocamiento en el 55 y su retorno en el 73. Ahora, lo que no se preguntaron estos liberales de izquierda, ni entonces ni ahora, es por qué ellos, que tienen todo tan claro, no hicieron la revolución que el peronismo no hizo. Si la tenés, ¿por qué no la hiciste vos? Bueno, y eso desde la izquierda. Desde la derecha insisten en la disparatada homologación de la Cámpora y Montoneros. Ahora, cosas que no se han visto analizadas del mapa electoral. Y no se han visto analizadas porque no hay voluntad de destacar estas cosas, porque hay voluntad de confundir las cosas y de plantear un panorama que no es real. Por ejemplo, Unión por la Patria perdió en todo el país, salvo en 4 distritos. ¿Cuáles? La provincia de Buenos Aires, la provincia del Chaco, la provincia de Formosa y la provincia de Santiago del Estero. Son las 4 provincias que reivindicaron en forma explícita el kirchnerismo. Son las únicas 4, y son las únicas 4 donde no se perdió. Bueno, también hubo buena elección en los municipios del conurbano bonaerense, donde la Cámpora había prevalecido en las elecciones generales de octubre, como Quilmes, Lanús y Hurlingham. Y también los kirchneristas no camporistas ganaron en forma muy nítida en Berisso, en Ensenada y en Avellaneda. Massa como candidato hizo un esfuerzo enorme durante la campaña que merece todo el reconocimiento, pero hubiera sido un milagro que el electorado prefiriera al ministro de Economía de una gestión que termina con cerca de 140 de inflación anual. Ya Marcelo va a volver sobre eso en su nota, porque de otro modo una militante dijo una frase que yo retengo, dijo: si con 140 de inflación podemos ganar la elección, hay que quemar el manual de conducción, tomar la Biblia y salir a predicar. Bueno, les decía hace un rato que sumados los diputados y los senadores de Macri y los de Milei, no llegan ni siquiera a garantizar el tercio imprescindible para que no pueda prosperar el juicio político. Yo cuando comenté esto me dicen: che, bueno, pero todavía no asumió, ¿por qué hay que pensar en cosas tan desagradables como el juicio político? Bueno, Milei dijo que él va a ser el primer presidente libertario en la historia de la humanidad. Bueno, no es cierto. Hay un precedente. Hace apenas 14 meses. Fue la primera ministra británica Liz Truss. Nadie se acuerda porque en ese momento estábamos aquí bajo el impacto del atentado contra Cristina. Ocurrió en esos días. Ella asumió el 6 de septiembre del 2022. El atentado contra Cristina fue el primero. De modo que aquí, de Liz Truss, vos le mencionás Liz Truss a cualquiera en la Argentina y te mira con... ¿De qué época fue? Incluso yo hice la prueba con gente
no con gente razonablemente informada. Más que razonablemente informada. Me dice, ¿y de cuándo fue? Me preguntaron. Digo, de hace un año. Bueno, ella asumió el 6 de septiembre del 22. Además, en ese momento la información que venía de Gran Bretaña giraba en torno a la agonía de la reina Isabel, que estaba enferma. Bueno, y el 23 de septiembre anunció su plan fiscal, que consistía en que una rebaja de impuestos a los ricos, no compensada por otras medidas, es decir, el Estado se desfinanciaba. Bueno, el premio Nobel de Economía Paul Krugman escribió en el New York Times que los mercados financieros detestaron la medida, las tasas de interés se dispararon, la libra se desplomó y el gobierno se vio obligado a dar marcha atrás. La tasa de aprobación de Liz Truss entre el electorado se redujo al 9%. Y después de apenas 44 días en el cargo, Truss le presentó su renuncia al nuevo rey Carlos III. Según el registro de The Economist, la revista británica, fue la jefa de gobierno más fugaz de la historia. Para encontrar un precedente hay que remontarse a 2 siglos atrás. Es decir, el más fugaz antes de Liz Truss fue George Canning, que duró 119 días. Ahora, en el caso de Canning, la causa de la finalización de su gobierno no fue la política que realizaba, sino su muerte por tuberculosis. El otro gran diario de negocios de Occidente, el Wall Street Journal, escribió que debido a la experiencia de Liz Truss, los defensores del libre mercado temen que el caos de las últimas semanas volverá políticamente tóxica durante los próximos años la idea de reducciones impositivas. Muy preocupado el Wall Street Journal, por supuesto. Ahora, yo digo, ¿los conservadores de Estados Unidos e Inglaterra se volvieron populistas? No. Pero lo que pasa es que las ideas estrambóticas como las que expresa Milei no son un pasaje seguro a la gobernabilidad democrática. El cohete a la luna radio, un desplazamiento estelar, con Horacio Verditsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.